Tiene la palabra el diputado Lipovetsky. Gracias, presidente. Bueno, acá estamos nuevamente tratando un proyecto de emergencia. No es la primera vez que lo hace este recinto y no es la primera vez que lo hace también el Congreso Nacional. Hace muchos años que la Argentina vive en emergencia. Una de las primeras convocatorias a un proyecto de emergencia lo hizo el general Perón, creo que fue en el año 51. Y a partir de ahí hubo muchas veces donde lamentablemente tratamos leyes de emergencia, de alguna manera marcando las situaciones tristes y preocupantes de este país. Por lo tanto, no tenemos que, de alguna manera, hacer consideraciones políticas profundas sobre las necesidades o no de una emergencia, porque de alguna manera, si uno piensa que votando una emergencia o tratando una emergencia está reconociendo el fracaso de un gobierno, bueno, en definitiva, lamentablemente en los últimos 20 o 30 años han fracasado todos los gobiernos que han gobernado la provincia y que han gobernado también el país. Algunos ejemplos de esto que estoy hablando. La emergencia alimentaria fue votada en el 2002 a nivel nacional. Y luego fue prorrogada en el 2003, en el 2004, en el 2006, en el 2008, en el 2009, en el 2013, en el 2016 y la última en el 2019. Es decir, de alguna manera, desde el 2002 que la Argentina está en emergencia alimentaria. La emergencia social fue votada en el Congreso Nacional en octubre del 2015, al finalizar el gobierno de la expresidenta Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta. Luego prorrogada en el 2017 hasta el 2019. Bueno, ni hablar de una ley de emergencia del año 89. Y por supuesto recordando algunas leyes de la ley de emergencia del 2002, ¿no? Después de la crisis del 2001, la 25344 a nivel nacional, y que también derivó en la adhesión de esta provincia, la ley 12.727, donde no había pesos y había que emitir patacones, como ustedes lo recordarán. Por lo tanto, ejemplos de situaciones de emergencia tenemos muchísimas. Y eso no nos tiene que marcar de alguna manera en consideraciones gravosas sobre lo que hizo o no hizo un gobierno, porque en definitiva marca las dificultades de este país y de esta provincia. El gobernador Kicillof un poco lo reconoció cuando envió este proyecto de ley a esta legislatura, cuando hablaba sobre las situaciones preocupantes de la producción y de la industria de la provincia de Buenos Aires, marcando ciertas vinculaciones con las políticas económicas nacionales. Y seguramente esta provincia ha sido víctima de alguna manera, ha sufrido más que, y en esto coincido con el gobernador Kicillof, ha sufrido las políticas económicas mucho más que otras provincias. Pero eso no significa que los gobernadores que estuvieron a cargo de esta provincia no hayan tomado medidas para poder de alguna manera morigerar ese impacto. Si no, nos entendería que, por ejemplo, Kicillof haya criticado de alguna manera al periodo, como mencionaba en el envío de los fundamentos de su proyecto, el periodo vinculado con el 89 al 91, donde esta provincia fue gobernada por el gran gobernador que tuvimos, que fue Antonio Cafiero, con quien tuve el gran honor de trabajar muchísimos años y fue un gran gobernador. Pero a pesar de los esfuerzos de Antonio de poder, digamos, morigerar el impacto de la política económica, seguramente no lo pudo lograr tanto porque claramente esta provincia, por sus condiciones geográficas, de tamaño, de población, se hace mucho más difícil tener una política que permita tener menos impacto cuando una política económica es complicada. Lo mismo podríamos, de alguna manera, decir sobre la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. En una situación económica difícil, nadie lo puede negar, ¿no? El año pasado tuvimos una situación muy mala de la economía, recesión este año también, y eso no significa que la gestión de la gobernadora no haya sido muy buena en muchos aspectos y logrado con eso morigerar el impacto de una situación económica muy difícil. Respecto en general a las emergencias, bueno, ya la diputada Lourdes se refirió a la emergencia de salud. Ahí también hay un reconocimiento del gobernador Kicillof cuando envía el proyecto. Habla de
del problema de la infraestructura de los hospitales y dice que esto es un problema de hace muchísimos años. Y sí, es un problema de muchísimos años, incluye no solamente a la gestión que acaba de terminar, sino a las gestiones anteriores. Por lo tanto, es un tema que no amerita, de alguna manera, la resolución de una emergencia de salud en forma general. Lo dijo la diputada del Orden claramente. Y para agregar, el último muerto que tuvo por sarampión en esta provincia ha sido en el año 2000. Eso no quita que tengamos un brote y que hay que atacarlo, pero no, quizás no es la manera, declarando una emergencia, la mejor manera de hacerlo. Respecto a el tema de la infraestructura educativa, también, ¿no? Por supuesto que nos preocupa, pero siempre esta legislatura ha aportado fondos para la emergencia de infraestructura escolar, y eso no significa que no hayamos tenido políticas educativas muy importantes para destacar. Yo solamente pongo una que me parece que es importante porque de alguna manera se origina en una ley que votó esta legislatura, que es la ley del boleto estudiantil, algo que se puso en vigencia en el gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal y que hoy no solamente lo usan los estudiantes de primarios, sino secundarios y algunos universitarios. Y vale aquí recordar que tiene que ver con una lucha de hace más de 40 años y que sufrió justamente, fue originada en la tristemente recordada Noche de los Lápices del 16 de septiembre de 1976, donde fueron detenidos desaparecidos estudiantes aquí platenses, víctimas del terrorismo de Estado. Y por lo tanto me parece que se hicieron un montón de cosas que seguramente algún otro diputado más especializado en este tema lo va a poder recordar, pero creo que hay que tenerlas en consideración al analizar si es o no necesaria una emergencia educativa. Por otro lado, presidente, creo que hay otros aspectos de la ley que valen más allá a destacar más allá de las emergencias, porque en definitiva creo que la ley que estamos hoy tratando marca un trabajo de consensos, no solamente de búsqueda de consensos, no solamente entre los bloques que integran este honorable Cámara de Diputados, sino también con los senadores, porque soy novato en esta Cámara, pero lo que he visto y me llamó la atención y creo que lo destacarlo, es cómo trabajaron en conjunto diputados y senadores para de alguna manera consensuar la ley. Y creo que esto es un sano ejercicio. Yo vengo del Congreso Nacional y eso muchas veces en el Congreso Nacional no pasa. Las cámaras están mucho más separadas y no hay tanto trabajo de búsqueda de consensos entre una cámara y otra. Y esto lo que hemos hecho hoy, me parece, en ese marco de trabajar en conjunto, es algo para que vale la pena destacar, sobre todo en este momento. Un solo ejemplo de eso, cuando vinieron los ministros, que me parece bien que lo destaque el bloque oficialista hoy que han venido, también han venido, por supuesto, los ministros durante la gestión anterior, pero siempre es bueno destacarlo, siempre es bueno que los ministros del Poder Ejecutivo vengan a los poderes legislativos y tengan diálogo, y la reunión que tuvimos, creo que fue en el anexo de la Cámara de Senadores, fue muy buena, y ahí en ese marco propusimos una modificación al artículo 11 referido a la emergencia productiva, en cuanto a nuestra preocupación que era evitar que lo que busca la ley, que es evitar la pérdida de puestos de trabajo de trabajadores, pueda de alguna manera, con la redacción como venía propuesta por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, alentar a los despidos con justa causa. Y por lo tanto, trabajamos en conjunto con el Senado, le propusimos una redacción, lo hicimos junto con el senador Plaini y logramos una incorporación que el Senado la acaba de votar justamente para establecer que en caso de que una empresa obtenga uno de los mecanismos de financiación que propone la ley, que yo creo que son correctos, por supuesto que no puede, tiene que al adherir tiene que declarar la plantilla de trabajadores y en caso que tenga alguna disminución de esa plantilla por alguna razón, como puede ser un acogimiento a un beneficio jubilatorio o una renuncia, la empresa tiene la obligación de contratar uno nuevo para mantener la plantilla al momento de la adhesión intacta, porque justamente lo que busca la ley es que no haya más pérdida de puestos de trabajo. Esto es solo un ejemplo de cómo se puede trabajar en conjunto buscando consensos. Pero además la ley también, de alguna manera, establece otras cuestiones más allá de la emergencia, ¿no? La prórroga del presupuesto. Bueno, me parece que ustedes saben bien que el presupuesto podría haber sido prorrogado por decreto, no era necesaria una ley, pero coincidimos que la importancia de hacerlo por ley es darle certeza y seguridad a una decisión que toma el gobernador y por eso hemos decidido acompañar esa prórroga. Por supuesto que
proponiendo un límite. El Poder Ejecutivo había enviado un proyecto donde no establecía un límite de tiempo y nos parece correcto que se ponga un límite de tiempo para que tengamos certeza de cuándo esta legislatura va a tratar el presupuesto, que es una de sus funciones, justamente no perderla, es justamente discutir el presupuesto de la provincia. Pero en el mientras tanto, por supuesto que también vamos a acompañar la autorización para la toma de deuda y, por supuesto, incluida, por supuesto, lo que uno cree que es correcto, pensando en el Fondo de Infraestructura Municipal para asegurar justamente las obras que estén realizando los intendentes. Bueno, presidente, no quiero extenderme mucho más. Me parece que la ley que estamos aprobando, que estamos tratando en el día de hoy, de alguna manera marca el modelo de oposición responsable que nosotros nos propusimos. Mire, cuando nosotros fuimos oficialistas, nos quejamos mucho cuando algún sector de la oposición hacía oposición recalcitrante o se oponía por la oposición misma. No toda la oposición, pero algún sector lo hacía. Por lo tanto, ahora que nos toca hacer oposición, no podemos hacer lo mismo por lo cual nos quejábamos. Y desde ahí me parece que hoy estamos demostrando justamente que no estamos haciendo lo mismo que algún sector de la oposición hizo. Nos sentamos a discutir, dimos quórum, discutimos artículo por artículo, propusimos mejoras. Por supuesto que también reconozco la vocación del oficialismo de recoger muchas de las propuestas que hemos hecho. Por lo tanto, me parece que es un buen comienzo de una gestión. Le estamos dando instrumentos al gobernador que ha propuesto. Y me parece que es lo que debería ocurrir de aquí al futuro. Pero no nos olvidemos, y esto para terminar, que aquí muchas veces no pasó lo mismo. Cuando se votaron las primeras emergencias, allá por el año 2016, gran parte de lo que hoy es el bloque oficialista no votó las emergencias. No votó ni la emergencia en infraestructura ni la emergencia administrativa. Solamente votó la emergencia de seguridad, lo cual, bueno, vale decirlo, pero recordemos que no todas las emergencias se votaron. Por lo tanto, me parece que lo que estamos haciendo hoy justamente es votando una ley, tratando una ley, dando los instrumentos que el gobernador Kicillof ha requerido, pero por supuesto marcando nuestras posiciones que tienen que ver con justamente posicionamientos políticos, porque la emergencia sobre todo son consideraciones políticas, más allá de haber acompañado y hecho una oposición contributiva en cuanto a la necesidad de dar los instrumentos de una gestión que se está iniciando. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Indarte.